Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurados, SC, OCRA, presenta Duralex, Sedlex, conducido por el licenciado Carlos de la Rosa Segura. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos televidentes? Pues buenas noches. Como siempre, bienvenidos a este programa Duralex Sedlex, agradeciendo el favorecimiento de su atención, pero principalmente a OCRA, que nos permite cada viernes llegar hasta sus hogares. Hoy, como ven ustedes, para nosotros los morelenses, avecindados o nacidos aquí, tema obligado, General Emiliano Zapata. Hoy contamos con la presencia de dos queridos amigos, nuestro productor, que luego se nos duerme ahí en el programa, mi amigo y compadre, el señor José Luis Uriostegui, conocedores ampliamente del tema. Yo únicamente voy a conducir, me declaro neófito en la materia, aunque debiera ser una de mis principales doctrinas pues a llevar a nuestra ciudadanía la historia de nuestro general, de la revolución, de lo que aconteció durante esta época, lo que ha venido aconteciendo posterior a ella, pues mitos, leyendas, corridos, sitios que muchas veces no ubicamos o no conocemos, que atravesaron parte de esta revolución, situaciones que vivieron y que sabemos y conocemos por libros, como lo vemos aquí, bibliografía, fotografías, pero que no dimensionamos lo que representa una revolución, lo que se vive, decías tú hace unos días, en una revolución. Pensamos que únicamente es salir a la batalla, matar o morir, pero lo que conlleva todo este tipo de circunstancias, lo que lleva a estos personajes a llevar a cabo un movimiento como este, que es un movimiento revolucionario. En México pues tenemos una independencia, una revolución, movimientos que han marcado nuestra historia, nuestra vida, y que hoy seguimos luchando a través de una revolución, aunque sea política, gestando un cambio que no se ha dado, y principalmente en el campo que ha sido uno de los entes precursores de revoluciones, de luchas, de batallas, desde la independencia, luego con las haciendas en la revolución. Y bueno, llegamos a parte de nuestra historia, a nuestro general, que lo traemos de un lado a otro, movemos monumentos, quitamos monumentos. Hay monumentos en partes del mundo que pues han sido precisamente referente como un ente revolucionario y de ejemplo para movimientos ciudadanos, ¿no? Entonces no sé quién de ustedes quisiera iniciar con esta charla. Arturo. A ver, Arturo. Muchas gracias. Buenas noches. Autor de estos dos que tenemos aquí larguitos al frente, junto con nuestro amigo Juan José Landa, que es también cronista, ¿no? Claro, bueno, muchas gracias, José Luis Uriostegui, muchas gracias, Carlos de la Rosa, muy amable público televidente que nos permite decir algo en esta fecha tan especial para nosotros los morelenses. Sabemos que Emiliano Zapata ha sido reconocido a nivel internacional porque le dio contenido social a nuestra revolución con la reforma agraria. Una reforma agraria que, bueno, se ha desvirtuado por los gobiernos posteriores a su muerte, pero que en principio, con el plan, primero el plan de San Luis con Francisco I. Madero y posteriormente con el plan de Ayala, mencionaba precisamente que la tierra debía volver a sus antiguos, a sus dueños originarios. Emiliano Zapata es una figura que pues ahora, hoy es viernes 5 de abril, en unos días se estará conmemorando más bien, conmemorando el centenario luctuoso, y por supuesto la trascendencia de su pensamiento debe de ser valorada en lo que se refiere precisamente a los hombres y las mujeres del campo, porque hay que recordar que Emiliano Zapata no solamente tuvo un efecto a nivel nacional, sino internacional. En otros países como Cuba, Rusia e incluso China se maneja y se estudia la filosofía social de Emiliano Zapata, pero lo que corresponde en nuestro estado de Morelos tiene visos hasta el día de hoy de que todavía no se sabe a qué municipio va a venir el presidente de la República para conmemorar esta fecha trascendente para quienes hemos estudiado y que estamos convencidos de la filosofía social y la política ideológica de Emiliano Zapata, porque se menciona que por algunos problemas con la termoeléctrica no va a venir al municipio de Ayala. Y entonces aquí considero yo que lo trascendente de Emiliano Zapata es precisamente esto, la aportación que le hizo al movimiento social en 1910, de darle un contenido muy social para este movimiento
revolucionarios. Revolución, Justicia y Paz es uno de sus... ¿Es así o me equivoco? No, va desde Reforma, Libertad, Justicia y Ley. En fin. Sí, pero había una frase por ahí que decía... Tierra y libertad, justicia y ley. Bueno, ahorita chicamos, pero en Sí. fin. Reforma, Libertad, Justicia y Ley, que aparece en el Plan de Ayala. El plan de Ayala. Correcto. Pues mira, 100 años se dicen fácil. A partir del 10 de abril de 1919, que Zapata es vilmente emboscado por el general Guajardo, Sí. que se le había acercado con el ofrecimiento de cambiarse de bando del gobierno de la República a la revolución con miles de hombres, armas, dinero, y que le regala hasta un caballo, el As de Oros. El As de Oros, su mero mole, los caballos, ¿no? La Y charreada, que se lo entrega, y un día antes Zapata en este caballo sale de Huichila hacia Chinameca y pernocta en un paraje que se llama Agua de Patos, que es un manantial natural. Luego sale temprano y llega a la Piedra de la Virgen en el cerro que está frente a la hacienda de Chinameca, y sus hombres todavía le decían que no fuera, que no les agradaba el general, que tuviera mucho cuidado. Entonces se fue con un grupo muy cercano, 6, 7 hombres, y cuando llegan a la entrada de la hacienda, simulan hacerle los honores, y a los pocos minutos los acribillan. Creo que esto hace que muera el hombre y surja la leyenda y se empiece a redimensionar el pensamiento de Zapata y de su grupo, del general Otilio Montaño, del licenciado Soto y Gama, y la gente cercana, el propio Eufemio Amador y Antonio Varona y todos ellos. Que viene el Plan de Ayala, algunos de ellos, ¿no? Varios de ellos que firman el Plan de Ayala. Pero fíjate, desde que se lanza el Plan de Ayala, el 28 de noviembre de 1911, hasta que él muere en abril, son casi 8 años de lucha constante, de cambios en el gobierno, desde que Victoriano Huerta asesina a Francisco I. Madero y a Pino Suárez, y luego bien los cambios, quitan a Victoriano Huerta. Luego Venustiano Carranza se convierte en el jefe del ejército constitucionalista. En fin, una revolución muy revuelta, que era de facciones contra facciones, pero con poco sentido ideológico. Claro. Y el sentido eminentemente más social es el que abona Emiliano Zapata y el Ejército Libertador del Sur a esta contienda, porque ni siquiera la División del Norte con Pancho Villa presenta ideas claras. Las otras son las de los hermanos Flores Magón y un poco los hermanos Cerdán, en fin. Creo que hablar de la Revolución Mexicana sin Emiliano Zapata no tiene mucho significado, pero también hay que decir que las revoluciones no se gestan de un día para otro. Porfirio Díaz estuvo en el poder 30 y tantos años, y había mucha alegría en los grupos de científicos, de gobernantes que avalaba el presidente, pero mucho descontento en el resto de la población, entre los obreros, los campesinos, todos, porque no alcanzaba el dinero para la subsistencia diaria. Y si bien hubo ferrocarriles, si bien hubo explotación del petróleo, pues la riqueza no se quedaba. No se repartía, aquí. igual que en la tierra. Y las personas dueñas de haciendas iban ampliando sus tierras, como si las estuvieran engordando todos los días y crecieran a costa de los pueblos. Así que Emiliano Zapata, habiendo nacido en Anenecuilco, en Ayala, y rodeado de gente con todas estas necesidades, se convierte en un punto de referencia, porque si bien no tuvo estudios, concluyó apenas la primaria, pues tenía una inteligencia preclara, y él sabía que tenía que hacer algo,
y acompañó a muchos grupos a la Ciudad de México a llevar documentos y él se convirtió en calpuleque. Así es, una especie de presidente municipal tradicional. Y empieza con la hacienda del hospital. Con la hacienda pleito, del hospital, ¿no? Efectivamente. Ahí empieza su incursión en lo que era el movimiento, no revolucionario, pero sí precursor de la recuperación de la tierra para quien la trabajaba, ¿no? Sí, entonces, bueno, empezó a ganar un liderazgo natural que cuando inicia Madero con el Plan de San Luis, de inmediato empiezan a juntarse personas aquí en Morelos para respaldarle, y luego desconocen a Madero porque no se atrevió a dar el paso que ellos esperaban de entregar la tierra a la gente que era la propietaria originaria. Sí, aquí hay un personaje importante que es Pablo Torres Burgos, que era el general del movimiento aquí en Morelos. Cuando asesinan a Pablo Torres Burgos, quien es nombrado general es precisamente Emiliano Zapata, porque Pablo Torres Burgos decía que debía hacerse por el buen entendimiento, este movimiento social, que había que platicar con las autoridades para que en base a esta petición ellos accedieran. Y del otro lado había un señor Tepepa, el viejo, que decía que no, que debía de ser por las armas, como debiera quitarse Gabriel Tepepa. Entonces, es ahí cuando surge la figura de Emiliano Zapata. Hay que recordar que a principios del siglo XX, Morelos era el estado más rico de la República Mexicana, debido precisamente a la producción de azúcar y de alcohol en sus haciendas. Por ello, en este contexto, este ejercicio que estamos haciendo, primero de contextualizar, hay que recordar que los científicos o los políticos como José Vasconcelos le mencionan como el Atila del Sur, el destructor de todo el paraíso económico del estado de Morelos. Y un historiador como del Valle Inclán menciona que cuando él vino entonces a Morelos, decía él, estaba en Anenecuilco, vio otra realidad. O sea, lo que queremos decir es que Emiliano Zapata, como bien lo señala el licenciado José Luis Uriostegui, muere el hombre, nace la leyenda, pero también hay que ver que era amado por unos y vilipendiado por otros, los que se ven al gobierno, exactamente, a los hacendados. Entonces, así surge Emiliano Zapata, y posteriormente ya en su lucha en la arenga de Ayala, es cuando dice Porfirio Díaz, me comencé a preocupar cuando los del sur comenzaron a levantarse. Pues sí, pero como comentaba José Luis también, las revoluciones no son únicamente el salir a la batalla y ahí queda todo, ¿no? Lo que comentas tú en relación pues al desastre que causan estas guerras, pues es parte de ello, ¿no? Porque pues la gente que se mueve por cientos, por miles dentro de la campiña de un día a otro de batalla y pues ir recuperando los terrenos, pues esto conlleva precisamente a tener que subsistir, a tener que vivir, y pues de algo tenían que vivir, ¿no? Entonces, pues ahí es donde el mote de la Atila del Sur, ¿no? Porque claro, donde pasaban tenían que hacerse de bienes y satisfactores para poder seguir la lucha, ¿no? Fíjate que mi abuela le tocó ser, porque habría que ser, eran los federales, los zapatistas y los del medio, que era el pueblo en general. Entonces mi abuelita decía que llegaban los zapatistas y hay que esconder lo de valor y las mujeres. Había que esconderlas normalmente en algo que se construía abajo del piso. Ahí, ¿sí? Y ahí vienen los federales, entonces eran temidos tanto unos como otros. Sí, fíjate, yo trabajé en el Instituto Pro Veteranos de la Revolución del Sur, entre 83 y 85, y me tocó tratar a muchos que participaron de la revolución de 90, de 100 años o más, porque entraban de 8, de 10 años, jalados por los pelones o jalados por los revolucionarios. Exacto. Y me decía uno, mira, si te agarraban los soldados y te pasaban la mano, los dedos por la palma de tu mano y te decían, tiene callos, este es revolucionario, fusílenlo y cuélguenlo. Y si llegaban los revolucionarios y te pasaban y tenía suavecito, pues este es burgués, fusílenlo y cuélguenlo. Entonces no les quedaba de otra más que tomar una decisión, nos vamos de este bando o nos vamos de aquel. Pero desde niños. Sí. No se ven muchas fotografías de niños en todo el acervo histórico, pero los había. Y muchos de ellos entraron, de los capitanes y demás, de 16, 18, 20 años cuando mucho.
El propio Zapata muere a los 39 años. Joven. Entonces, a los 20 años, él ya era un líder que participaba de todo este proceso de inicios del siglo XX y después se convierte en el jefe del ejército. 29. Pero comentábamos, Carlos y Arturo, que toda la guerra implica una movilización de personas. ¿Cómo las mueves de un día para otro? Las tienes que alimentar. Tienen que contar con recursos para comprar alimentos, para pagarle al ejército, armas, hasta donde todo sea posible. Las armas, los proyectiles, todo. Así que si vas caminando por una ciudad, por una ranchería, toma lo que necesitas para la guerra. Y eso te convierte en un robavacas, como era reconocido también todo el ejército. Y la Revolución del Sur no solo se dio en Morelos, también fue en Guerrero, también fue en Chiapas y en Oaxaca. Y Zapata, junto con sus ideólogos, pretendió aplicar gobiernos cooperativistas que generaran igualdad entre la población, porque si bien no hay muchos estudios acerca de qué tan documentado estaba él, el profesor Otilio Montaño sí era un hombre letrado, culto, que le imbuyó gran parte de sus ideas, de su ideología, y que Zapata hizo suyo y la aplicó. Claro, sí. Eso es por supuesto, innegable, porque a veces se menciona y se dice que Emiliano Zapata no es la figura tan contundente que se muestra ser, pero bueno, no necesita ser él, necesita ser docto en todos los campos del conocimiento para llevar a cabo una revolución. Yo recuerdo que mi maestro, seguramente ustedes lo conocen, el maestro Francisco Gutiérrez Aragón, me preguntó y me dijo, solamente esta pregunta te voy a hacer para tu examen de la materia de ciencia política. Dime si la Revolución Mexicana tiene todos los elementos para ser considerada una revolución. Yo le contesté, no, porque la revolución se dice que es un movimiento social violento, normalmente armado, en el cual un grupo social desplaza a otro. Y en este caso no hubo un desplazamiento de una clase social por otra, sino lo que vimos fue una guerra de caudillos, en la que incluso tú tienes algo así medio chusco de la gente que está, de los héroes que están en el monumento de la revolución. Sí, hace un comentario por ahí López Dóriga en alguna de sus notas que dice que cohabitan en el monumento de la revolución quienes a su vez se traicionaron en un movimiento no muy revolucionario, no muy claro, y pues ahí los condenaron a compartir el resto de sus días, quienes unos a otros llegaron a matarse, ¿no? Claro, y entonces por eso aquí cobra importancia también la intransigencia. Y cuando se habla de intransigencia es que no transige entre la conciencia y el bolsillo, la intransigencia de Zapata. Correcto. Sí, eso es algo muy importante. Así le han denominado también, el intransigente de la revolución. Sí, exacto. Porque no transigió, sí había principios, por supuesto, y los quería aplicar a como diera lugar. Primero con Madero y las cartas que le mandó a Madero y a Carranza, y las frases aquellas de prefiero morir de pie que vivir de rodillas, toda una vida de rodillas. En fin, hablan de una convicción profunda. Exacto. De que lo que estaba haciendo iba a beneficiar a toda la gente que tenía fe en él. Del campo principalmente, ¿no? Sí, y bueno, ya viniendo un poquito, ya traspolándolo a la actualidad, bueno, resulta que en una ocasión entrevisté a uno de sus nietos y yo le pregunté, oye, ¿qué piensas que diría tu abuelo si de estos principios de tierra y libertad, justicia y ley se han hecho realidad? No, indudablemente que no. Recientemente acaban de aprender de encarcelar a un señor, a un viejito, menciona así, que traía leña para su fogón y lo encarcelaron por delitos ambientales. Entonces, decía, eso así como que no. Mientras que hay otras industrias que talan árboles indiscriminadas de bosques completos, no nada más un atado de una mula con leña, y no pasa nada, ¿no? Entonces, la cuestión aquí, considero yo, es el sacrificio de Emiliano Zapata, la sangre, el sudor, las lágrimas vertidas en suelo morelense, en la tierra mexicana, han servido de algo. Es la
la pregunta que yo quiero La proclama de poner, todos ellos, ¿no? aquí. Partiríamos de la con historia ustedes, del sí. plan de Ayala, ¿no? Conocer un poquito más del plan de Ayala, que hay también sus bemoles, ¿no? En relación a la creación es Sí, clara, pero... mira, como una manifestación política y como un imán hacia la atención social, Ujú. es un documento que se adhiere al Plan de San Luis, es complementario al Plan de sí. San Luis y aporta la idea de que todos los pueblos que son propietarios tomen las tierras que les pertenecen por las armas y defiendan la posesión con las armas. Ujú. Y que quienes se consideren dueños de estas tierras en su momento acudan a defenderlo ante los tribunales especiales que se integrarán después de la revolución. Vamos, no habla de una injusticia plena y de hacer valer la justicia por propia mano a costa de lo que sea. Ujú. De entrada, esto nos pertenece, lo tomamos y si tú tienes un derecho, peléalo. Es lo que decía Otilio Montaño al redactarlo, pero finalmente, y de ahí viene la frase, el que no tenga miedo, que pase a firmar, ¿no? Que pase al frente a firmar. Porque además sí convoca a las armas Claro. a toda la nación. Firmarlo era proclamarle el inicio Y de la hay- revolución por parte de los morelenses, Claro. en Zapata. Sí, hay en esto un contenido social de restitución, de resarcimiento de las tierras. Ujú. Bueno, desde la época de la conquista española, en ciertas tierras había asentamientos y los títulos virreinales Ujú. señalan a los indios macehuales como los dueños originarios de esas tierras. Después segregan y se integran a las dotaciones que los reyes y virreyes dieron y que afectaron a los pueblos originarios. Como ejemplo, aquí en Chamilpa, en Ocotepec, en Aguatepec, hay títulos de 1536, 1537 que les reconocen como dueños. Entonces, basados en toda esa información, en Anenecuilco y en otros pueblos, también dicen, esto era mío, regrésamelo. Porque aquellos vinieron a generar pobreza que se fue incrementando además con el uso de las tiendas de raya. Ujú. La raya, como muchos de ustedes saben, se ponía en el cuaderno porque no sabían firmar. Entonces te entregaban algunos artículos de comida o de uso doméstico y ponía la raya. tener Y eso la deuda. servía para que te tuvieran ahí como deudor para la eternidad. Y lo que vimos hace un año, Ujú. después del sismo del 17, 17. Ujú. se habían reconstruido de alguna manera las paredes de lo que fue la tienda de raya de la hacienda del hospital, y con este terremoto se cayó casi todo. Y estas forman parte de las tierras del Guajar, Del Guajar, exacto. que fue el primer ejido que se repartió en cumplimiento a esa filosofía del plan de Ayala. Ujú. Sí, fíjate que el tiempo nos está imponiendo Límites. su guadaña sobre, sí, ya están pues, en los límites. Pero me refiero yo que actualmente hay que recordar que la gente del campo está mejor o peor que antes, que hace 100 años. Vuelvo a insistir, porque Desafortunadamente es eso, el abandono de la tierra, el incumplimiento y la demagogia de pues, todos los gobiernos que han transcurrido. Si bien es cierto, hablábamos de progreso con Porfirio Díaz, hablamos de pues 90 años o 70, 80, no sé, los que se le De marcan paz. al PRI en relación a que hay progreso, no hay progreso, pero durante toda la historia, a partir de estos movimientos, yo no he visto un cambio real en el campo, yo no he visto que esta sangre, este sudor, estas lágrimas derramados durante la revolución, antes en la independencia, hayan resultado en un beneficio al pueblo. Ha sido siempre la demagogia de quien en su momento asume el poder, la falta de sentido de pertenencia y de responsabilidad hacia un pueblo, y es únicamente el allegarse y el avenirse de bienes para un pequeño núcleo de personas que llegan pues a obtener el poder gracias y desafortunadamente de un tiempecito para acá a lo que el pueblo ha decidido que quiere y debe de tener como gobierno. Entonces pues vienen revoluciones, van independencias y yo no veo, como dices tú, ningún cambio. Ya no digas nada más para el campo. En general hemos venido sufriendo a través de la historia el abandono de quienes en su momento ofrecen y prometen realizar un cambio, y que al día de hoy, pues yo en lo personal
con sus asegúnes, no vio llegar. Sí. No, yo creo que después de la revolución hubo un gran paternalismo hacia la gente del campo. No se les dio la propiedad de la tierra, se les prestó bajo el argumento de que es comunal o es ejido. Pero es el 27 de la Constitución. Y decían, son dueños de las tierras, sí, pero no podían disponer de ellas. Entonces no hubo una liberación plena de las tierras para que pudieran disponer de ellas, y tampoco el apoyo que se requería para explotar la tierra de manera sustentable y sostenible para que generara riqueza. Y muchos dijeron, bueno, ya tengo la tierra, la vendo, y con eso sufragaron algunos gastos que tenían, pero pues no. Y después se quedaron sin nada. Entonces, no ha habido políticas públicas que respaldaran lo que se planteó desde la revolución, así que no ha funcionado, y tenemos hoy cerca de 60 millones de personas en México en situación de pobreza extrema. Sí, fíjate que aquí, entrando a Ayala, al municipio de Ayala, Morelos, se lee en un narco, bienvenidos a la tierra del jefe, Ayala, Morelos. Y lo que se ve más, quizá por ahí un sembradío de frijol, de caña, y a la izquierda hay sembradío de cemento. Para eso sirvió, para sembrar mucho cemento en los campos de cultivo. Yo quiero que ojalá me inviten ustedes el próximo programa para que hagamos un análisis de saber por fin en dónde se llevó a cabo esta conmemoración del centenario luctuoso, porque trascendió que el presidente no viene a Nenecuilco, quizás por la cuestión de la termoeléctrica. Después del agravio causado, pues difícilmente podrá pararse con... son de las cuestiones importantes, porque bueno, yo deseo de todo corazón que la conmemoración de este centenario luctuoso no solamente sea una conmemoración de papel en los documentos oficiales. Usted es el productor, usted manda, si quieren, Sí. nos seguimos. No, será para el próximo de la serie. Queda en el tintero mucho que hablar y que decir, y pues es un tema obligado para nosotros, entonces no tendremos ningún empacho, aparte de hacer el comentario de cómo fue conmemorado o no, pues tengamos que hablar y ampliar un poquito más la información. Habrá sido documentada a través de pues imágenes este programa, pero finalmente queda la responsabilidad de nosotros de poder difundir la real y verdadera historia a nivel de quien quiera interpretarla, pero cómo la sentimos y cómo la vivimos los morelenses. José Luis, Sí. Arturo. Muchas gracias. Y a ustedes, gentil público, Gracias, señor. gracias por favor su atención, gracias a Ocra, que pasen un excelente fin de semana. Hasta el próximo a la serie, estamos con ustedes, espero estén con nosotros, que pasen ustedes buenas noches. Presentó Hasta la próxima.